Buenos días o buenas tardes. Hoy platicaremos sobre los parámetros físicos, o sea, la mecánica, que en alguna manera se involucran con los motores de corriente alterna. Aquí mostramos algunas aplicaciones de los motores eléctricos de corriente alterna. Los más conocidos son los de jaula de ardilla. Y en las aplicaciones están, por ejemplo, las bombas, los transportadores, ventiladores, los barrenos industriales, los tornos, las grúas puente o las grúas. Y aquí están los transportadores y la devanadora. Aplicaciones son infinitas o hay muchas. Los motores eléctricos se pueden fabricar bajo dos normas. La norma NEMA, que es la norma norteamericana, y la norma IEC, que es la norma europea. Y van a ver en los catálogos que dicen norma americana o norma europea. Normalmente los motores en norma europea están dados en kilovatios kW, mientras que en NEMA están con HP, caballos de fuerza. Siempre se va a notar que los de norma NEMA parecen más grandes, más robustos, aunque tengan la misma cantidad de potencia. Pero eso es parte de la norma, es la especificación. Sin entrar en matemática, ni ser muy estrictos, vamos a hablar de las leyes de la física, en este caso las leyes mecánicas. Primero la fuerza, todos intuimos que es fuerza. Aquí, por ejemplo, lo expresamos muy simple, es un empujón, un tirón, un push-pull, y puede ser causado por diferentes fuentes, electromagnetismo, gravedad o combinación de ambos. La fuerza neta, eso es importante, es la suma, la fuerza es un vector, por eso se le llama fuerza, es un vector, es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan en un objeto. Por ejemplo, si aquí tenemos una fuerza de 10 libras y le sumamos otra de 10 libras, el resultado es 20 libras. Van en el mismo sentido, no nos vamos a complicar que vaya en otro sentido. La de abajo también va en el mismo sentido. Tenemos una fuerza de 20 libras. Estoy hablando de libras fuerza, no libras masa. Y en el sentido contrario, otra fuerza de 5 libras fuerza. El resultado es 5. Y siempre va en la dirección que indica, en este caso, la flecha. ¿Qué pasa si la fuerza en una dirección es 10 libras y en dirección contraria también es de 10 libras fuerza? El resultado es que tendríamos una fuerza nula. No habría movimiento. Tenemos dos fuerzas iguales, no podría haber ningún movimiento. El torque o par. En los motores siempre se habla de par de arranque. Se habla de que un motor tenga un torque grande, un torque pequeño. Si un motor, por ejemplo, va a empezar a trabajar con una carga muy grande, necesita un torque grande para poder arrancar. ¿Pero qué es el torque? Aquí se define. El torque es una fuerza de torsión o giro que hace que un objeto gire. Vemos aquí el ejemplo donde tenemos esta llave que está haciendo girar un objeto, una tubería, por ejemplo. El par es la fuerza por el radio, o sea, por la distancia, en este caso la distancia que está hacia la mano. La letra que está ahí es una letra griega que se llama tau, o sea, tau o torque es igual a fuerza por radio. En el sistema inglés es libras fuerza por pie o libras fuerza por pulgada. En este caso, por ejemplo, tenemos una distancia de un pie desde el centro de la tubería al centro de la mano.
y estamos aplicando una fuerza de 10 libras, entonces el torque será de 10 libras por pie. Para aumentar el torque, o aumentamos la fuerza o aumentamos el radio, o sea, la distancia. En este caso aumentamos la distancia, o sea, la mano la ponemos más lejos, a los pies. Entonces el resultado es que ahora el torque es 20 libras por pie. Eso parece lógico, ¿verdad? Cuando tenemos un objeto y tratamos digamos, de quitarlo, si nos alejamos más con una llave va a haber más fuerza, más torque para poder quitarlo. Aquí tenemos el término velocidad lineal y velocidad angular, también conocida como velocidad rotacional. O sea, es lo mismo decir velocidad angular o velocidad rotacional. Un objeto en movimiento tarda en recorrer cierta distancia. La velocidad está dada en términos de distancia dividido tiempo, pero una misma distancia, si tengo más tiempo, la velocidad es menor, y si tardo menos, la velocidad es mayor. Normalmente podemos expresarla en metros sobre segundos, pero también puede ser millas por hora, o también puede ser metros por hora o kilómetros por hora. Arriba siempre tengo lo que es distancia y abajo lo que es tiempo. La velocidad angular es la velocidad con que estoy rotando con respecto a un eje, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se necesita para que gire una distancia angular? O sea, en pocas palabras, para que dé una vuelta. Eso es unas revoluciones por minuto. Por ejemplo, si un objeto realiza 10 revoluciones, o sea, da 10 vueltas completas en un minuto, la velocidad es de 10 RPM. Cualquier objeto puede cambiar su velocidad. Un aumento de la velocidad se llama aceleración, mientras que un decremento se llama desaceleración. La inercia se refiere a que un objeto tenderá a estar en su estado de reposo, o sea, no se puede mover a no ser que se le aplique una fuerza. Hablemos de fricción y trabajo. La fricción ocurre cuando dos objetos se rozan y hay un contacto entre ellos. La fricción es una de las causas más importantes de la pérdida de energía en una máquina eléctrica. Mientras que el trabajo es energía. El trabajo es sinónimo de energía. Trabajo es energía. Se define como fuerza por distancia. Habíamos expresado que fuerza por distancia es trabajo o energía. Y si lo rateamos o lo medimos en función del tiempo, o sea, energía dividido tiempo, entonces estamos hablando de potencia eléctrica. Bueno, de potencia en general. Si hablamos en términos eléctricos, será potencia eléctrica. Una unidad muy frecuente que empleamos en los motores son los caballos de fuerza. Simplemente es una unidad que se le llama HP, o sea, caballos de fuerza. En términos prácticos, si medimos la potencia en HP es igual al torque en libras por pie por la velocidad angular en revoluciones por minuto y dividido entre una constante que es 52. Esa es la definición de potencia en caballos de fuerza.